Entonces vamos a ver la relación entre torque y momento de inercia. Y esto esencialmente es una como conclusión de todo lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a las definiciones, y es como una relación entre las cuestiones, entre las cantidades que ya hemos definido. Y aquí es como que donde quizás todo, espero, como que tome cierto sentido para ustedes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, Espérenme, déjenme, quiero hacer la deducción lo más simple posible, pero quiero hacer la deducción. Ya, entonces, veamos lo siguiente. Supongamos que tenemos cierto objeto, ¿sí? El cual está rotando en torno a un eje, como siempre ya lo hemos hecho, ¿cierto? Está rotando en torno a un eje, digamos que tiene este tipo de movimiento, ¿cierto? No sé, así, tiene, tiene este tipo de movimiento, y esto lo vamos a describir respecto a un sistema de referencia, ¿cierto? Como siempre. Esto es nuestro X, Y y Z. Entonces, una de las primeras cosas que ya hemos discutido harto, ¿cierto?, en el curso, es que para que este sólido, digamos, esté rotando, entonces tiene que haber, dijimos, desde cuando hicimos la definición nosotros de torque, el torque está asociado a la, eh, el torque está asociado entonces a la cantidad, a la capacidad que tiene una fuerza de hacer rotar un sistema, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, es decir, para que esto todo esté rotando, obviamente tiene que haber una fuerza que esté presente, ¿cierto? Entonces, ¿saben qué? Voy a hacer otro mono. Ya, no me gustó el mono porque no me sirve tanto para lo que quería hacer. Voy a hacer un mono como en el plano mejor, ¿ya? Voy a hacer esto que está acá, y aquí, por aquí pasa el eje, y esto está rotando entonces en torno a ese punto que está acá. Entonces ahora estoy pensando en un problema netamente en el plano, y para ser consistente con eso, digamos, esto es como para efectos del mono nomás, entonces voy a pensar de que estoy en el eje X, Y, ¿sí? Entonces, para que esto esté rotando, entonces, por toda la discusión que tenemos, ¿cierto? Sabemos que esto tiene que haber, por ejemplo, una fuerza que vaya para allá, y que va a ser nuestra fuerza F, y que va a ser la que está haciendo cierto torque, ¿por cierto? Entonces, si está esa fuerza F y está siendo aplicada a alguna distancia R desde el punto de rotación, ¿cierto? Entonces, tenemos que el torque, de acuerdo a la expresión que nosotros teníamos, o sea, que conocemos ya, el torque es igual a R cruz F, ¿cierto? Pero obviamente esa no va a ser la única fuerza que va a estar presente, ¿cierto? A ver, déjenme, es que quiero simplificar lo que tengo escrito acá. Entonces déjenme pensar bien cómo lo simplifico de buena forma. Mm, 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 mm. Ya, no sé, no se me ocurre ahora resignificarlo tan rápidamente. Ya, entonces lo que voy a hacer va a ser así en general nomás. Voy a decir, este sólido está compuesto por un montón de partículas, ¿cierto? Como hemos hecho siempre, y me voy a preocupar por qué pasa por una partícula que está ahí, la voy a dibujar aquí así en chiquitito, ¿cierto?
la cual tiene una masa m sub i. ¿Sí? Entonces, sobre esa partícula existe un torque que va a estar dado que va a ser R cruz F, ¿cierto? Entonces, si yo quiero calcular el torque total, voy a tener que sumar todos los torques aplicados a cada partícula, ¿cierto? Entonces, este va a ser el torque, digamos, si ustedes quieren una forma de escribir esta cuestión así, es decir, que eso que está acá es el torque que está siendo aplicado sobre la partícula iésima, ¿sí? Entonces, donde ese RI es la posición entonces de la partícula iésima hacia el origen y FI sería la fuerza que está siendo aplicada sobre esta partícula que compone todo este sólido, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es algo que hicimos en algún minuto, entonces voy a decir, por otro lado, pero si ustedes quieren, entonces la fuerza F la voy a descomponer en un F paralelo más un F perpendicular, ¿sí? Y le voy a poner un I para enfatizar de que cada una de esas fuerzas voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo así? Aquí gráficamente voy a descomponer eso en una fuerza que voy a llamar F paralelo, ¿cierto? Y otra fuerza que va a ser una F perpendicular, ¿cierto? Ese sería, en azul sería cada una de las fuerzas, y esa fuerza, la descomposición que estoy haciendo acá, ¿sí? Nosotros ya sabemos cuál es la gracia de hacer esa descomposición, es que nosotros sabemos de que esta fuerza F paralelo no realiza torque. Entonces, esa es la expresión que vamos a ocupar, ¿cierto? Entonces vamos a decir, pero RI cruz F paralelo y es igual a cero. O sea, en otras palabras, quiere decir que no realiza torque, ¿cierto? Eso es porque, si uno ve el mono, es obvio que esta fuerza F paralelo no tiende a hacer rotar el objeto. No es que no tenga ningún efecto, porque sí hay que incorporarla, como dije, he dicho varias veces, pero para efectos del torque no tiene ningún efecto. Así que ese torque justamente se anula. Así que el único término que me va a sobrevivir acá en esta sumatoria va a ser el término con el F perpendicular, ¿sí? Entonces me va a quedar que el torque lo voy a escribir simplemente como la sumatoria de RI cruz los F perpendicular, ¿sí? Son los únicos que me importa. Pero por otro lado, o además, ¿qué me dice Newton? ¿Cierto? Newton, ¿qué cosa dice? Que puedo aplicar, por ejemplo, para esta partícula de masa MI, puedo aplicar la segunda ley de Newton, ¿por cierto? Entonces, si aplico la segunda ley de Newton, digo F igual a M por A, entonces digo F perpendicular, para la partícula iésima, tiene que ser la masa de la partícula iésima por la aceleración de la partícula iésima, ¿cierto? ¿Cuánto es la aceleración de la partícula iésima? Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es una rotación pura, ¿cierto? Eso es lo que estamos describiendo, es una rotación pura de todo el sistema alrededor de este eje. Así que si me acuerdo digo, pero yo sé cuánto vale, como tiene una rotación pura, lo voy a conectar con las cosas que sé de rotaciones, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que de rotaciones aquí voy a poner, para que no sea puros pero, voy a poner además, Newton implica eso, ¿cierto? Pero sabemos que la aceleración está descrita por alfa por r, ¿cierto? ¿Cierto? Esa era la relación que habíamos escrito nosotros hace varias clases atrás, ¿cierto? Entonces lo que voy a tener acá es lo siguiente: si reemplazo todas esas expresiones ahora en mi noción que tengo aquí para el torque total, entonces voy a tener que el torque total lo voy a escribir como, me va a quedar el RI, fíjense que tengo un RI por el R que me va a quedar acá, o sea, aquí sí que lo escribo va a ser A sub I, este va a ser R sub I, así que me va a quedar un RI al cuadrado, ¿cierto? Aquí va a ser la sumatoria de MI por RI al cuadrado por alfa, ¿sí? ¿Qué cosa es esta cuestión que está en la sumatoria? Y ojo, que ya lo he dicho varias veces en el curso, ¿cierto? Cuando hay un objeto sólido, que es el que está rotando, digamos, con alguna aceleración alfa, entonces ese alfa
es el mismo para todos los objetos, todas las partículas del sólido. El alfa es el mismo. La aceleración cambia porque la posición o la distancia desde la partícula al eje cambia, pero el alfa es el mismo para todos, ¿sí? Así que no tengo ningún problema en sacar este alfa de la sumatoria y decir qué cosa es esto que está acá, así que si lo saco, es lo mismo que ahora yo le ponga un paréntesis acá, ¿cierto? Básicamente. Entonces, ¿qué cosa es esto que está acá? ¿Alguien lo reconoce, no? Si aquí esto está en el plano, aquí faltó quizás un vector K unitario, ¿ya? Aquí es que no los quise enredar con estas cosas con vector unitario, pero debería haberle puesto un vector K unitario. ¿Alguien se recuerda qué es lo que es esto, no? Ya, si estudiaron para la prueba, obviamente, ¿qué es lo que es esta sumatoria? Chiquillos. ¿Centro de masa? No, no es el centro de masa. Momento de inercia. El momento de inercia. Exactamente, el momento de inercia respecto al punto P, que no dije, era el punto P que estaba acá. ¿Sí? Entonces, finalmente llegamos con eso a que el torque lo puedo escribir como I por alfa. Aquí, fíjense que aquí sí como que metí un gol de media cancha porque puse alfa como vector para ser consistente con esta expresión. Yo por eso quería hacer la demostración como lo más simple posible. Igual ahí, para no enredarlos con muchos vectores ni unitarios ni nada, créanme por ahora, hice una demostración así como un poquito, no sé cuál es la palabra a decir, pero no tan rigurosa, ¿sí? Pero igual creo que se entiende y captura el espíritu de esta cuestión. Entonces, lo que encontramos de toda esta deducción que hicimos es que obtenemos que el torque sobre un objeto está asociado netamente con su aceleración. Y aquí entonces cuando cerramos el círculo, es decir, así como nosotros cuando teníamos Newton, ¿cierto? Para una partícula, mejor para una partícula lo voy a poner, ¿ya? Para una partícula teníamos F igual M por A, ¿cierto? M por A. Y por otro lado, nosotros aquí estamos viendo qué pasa para rotaciones. Para rotaciones tenemos que torque es igual a I por alfa. Entonces aquí justamente el contraste es evidente. Es evidente entre la analogía entre los dos mundos, ¿cierto? Para una partícula tengo que la fuerza es la responsable de la aceleración, de cómo se traslada una partícula, ¿cierto? Y mientras que para rotaciones es el torque el responsable de cómo rota un objeto. Recuerden, ese alfa es aceleración angular de un sólido. Entonces, para tener aceleración, tengo que tener torque. Para tener aceleración de traslación, tengo que tener una fuerza. Entonces, así es como viven estas dos, o sea, como que se comunican estas dos ecuaciones, ¿cierto? Y por otro lado, nuevamente rescatamos esta noción de masa, ¿cierto? Aquí masa es la dificultad que tengo para hacer acelerar un objeto, ¿cierto? Un objeto que tiene mucha masa me cuesta mucho acelerarlo, como siempre hago el ejemplo de un camión. Me cuesta mucho poner en movimiento un camión porque tiene mucha masa. Por otro lado, el momento de inercia, aquí nuevamente resaltamos esto, es la dificultad que tengo para hacer rotar un objeto. Un objeto con mucho momento de inercia quiere decir que le cuesta mucho rotar. ¿Sí? Entonces, esta ahora es nuestra nueva ecuación como fundamental que se complementa a todas las otras cosas que vimos. Esta es la que uno tiene que resolver ahora como que cada vez que, hasta la semana pasada, ¿cierto? Habíamos visto todo el asunto de equilibrio estático, ¿cierto? Y ahora esto tiene todo el sentido del mundo. Puedo decir, para que algo esté en equilibrio, nosotros imponíamos que la sumatoria de torque fuera cero. ¿Por qué? Porque si la sumatoria de torque es cero, entonces la aceleración angular es cero. Y eso era lo que queríamos imponer, ¿cierto? Entonces, ahora esto es la ecuación como generalizada, ¿cierto? Es la generación la ecuación que me describe todas las situaciones posibles, tanto estática como dinámica. Si yo calculo los torques y me dan cero, quiere decir entonces que la aceleración es cero. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos, o no? ¿Hay dudas hasta acá? ¿No? ¿No hay dudas? Sí, profe, yo tengo una duda. Dígame.
En las componentes como de la fuerza, en las que sale la perpendicular y la paralela, eso es con respecto al radio. Sí. Ah, ya, ok, Y gracias. es para esta descomposición como que hay que hacerla para cada fuerza que esté presente. Aquí yo puse solo una, como por efecto del mono, ¿cierto? Pero si hubiese otra fuerza acá, entonces tengo que descomponer esa fuerza en una fuerza paralela al radio, y ese sería el radio asociado ahí. Entonces tengo que descomponer esa una para allá y la otra para el otro lado. Siempre se refiere paralela y perpendicular a la línea que une los puntos. Ok, ¿Sí? profe, gracias. Ya, entonces lo que demostramos, digamos, fue esta relación que está acá y ahora la podemos ocupar para, aquí se nos abre un abanico gigante de problemas a resolver. ¿Sí? Entonces, el primer problema que vamos a resolver, bueno, vamos a resolver hoy día estos dos. Yo creo que tengo tiempo sin problema y vamos a resolver estos dos al tiro. ¿Sí? Entonces, aquí no hay ni un enunciado, pero entonces la pregunta sería como calcule la aceleración angular de la barra en el instante en que se suelta. Esa sería la pregunta. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es que tengo esta barra que está conectada con toda esta estructura, ¿cierto? De acá, por un pivote, y solamente debido al peso, entonces empieza a rotar, ¿cierto? Esencialmente lo que tenemos es que este es un péndulo, ¿ah? Pero ese tema de oscilaciones lo vamos a ver en un par de semanas más, ¿sí? Pero por ahora no nos interesa el movimiento en general, nos están preguntando solamente cuál es la aceleración angular de la barra en este instante de la foto. Va a ser como el problema bien simple, porque después yo les podría preguntar qué pasa cuando la barra está por acá, o en un ángulo cualquiera, teta, entonces cuál es la aceleración angular. Eso también les podría preguntar, pero por ahora como es el primer problema que vamos a resolver ocupando la ecuación torque igual y por alfa, entonces vamos a hacer estos dos ejemplos que son bien sencillos. ¿Sí? Eh, ya, pues se entiende la pregunta. Entonces, y primero se entiende además que la aceleración no va a ser la misma todo el rato, por cierto, porque no es lo mismo que esté acá, el torque que va a hacer recuerden que la ecuación que tenemos que resolver al final es torque igual a I por alfa. ¿Sí? Entonces, obviamente, el valor, la magnitud de alfa va a estar asociado a la magnitud del torque. Y el torque no es el mismo, el torque que hace el peso no es el mismo en esta foto que es la foto que está acá, por cierto. El torque van a ser distintos, por lo tanto la aceleración va a ir cambiando a lo largo que esta cosa va y viene. ¿Sí? Entonces, resolvamos el problema. ¿Sí? ¿Hay alguna duda o no, chiquillos? Están silentes. Quedaron achacados, parece, por la prueba, ¿no? Ya. Ya, entonces, como siempre, en todos los problemas, lo que hay que hacer es hacer un mono, ¿cierto? Después hacer el diagrama de cuerpo libre y escribir las ecuaciones. Ya, entonces, el mono lo tenemos. Hagamos el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles son las fuerzas que están presentes? Entonces, la que no se nos olvida nunca es el peso, ¿cierto? El peso está aplicado ahí en la mitad. Entonces, tenemos aquí M por G. ¿Tengo más fuerzas presentes o no? ¿Tengo más fuerzas, chiquillos, no? Sí, una normal. Pero aquí yo veo que ese es como no sé, un error que medio típico que se menciona. En los pivotes no se ha hablado de normal, por si acaso. Cuando tengo un pivote no se habla nunca de una fuerza normal, porque una normal se refiere a como un contacto entre dos superficies. Entonces, o un objeto que está aquí en un plano inclinado y uno dice, este siente una normal para allá. Y porque hay un contacto entre superficies. Aquí el contacto es como raro, ¿cierto?
Entonces uno que habla simplemente cuando hay un pivote habla de una reacción. ¿Sí? Entonces una reacción que puede tener en principio, en términos generales, tiene cualquier dirección. Solo en este caso en particular sé para dónde va. Pero en términos generales, tiene una dirección así como que para cualquier lado. Y le voy a poner R de reacción. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una fuerza aplicada en un punto. Por eso es que es raro hablar de normal en un punto. Por eso es que sé que no sé de dónde lo aprendieron, porque no fue de mí, pero es una fuerza de reacción simplemente la que hay en los pivotes. ¿Ya? Y uno dice, pero ¿para dónde va? No tengo idea para dónde va. Normalmente, a medida que la barra va cayendo, la dirección de esta fuerza de reacción también va a ir cambiando. Así que por eso es que hay que ponerla en términos súper genéricos y el resultado de las ecuaciones es el que me va a entregar para dónde va cada, o sea, la magnitud, por ejemplo, de cada componente. Es un problema que quizás tal vez lo hagamos en la próxima clase. Si no, le pido a Miguel que lo haga. ¿Sí? Ya, pues entonces, y no hay más fuerza. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que hacer ahora, perdón, chiquillo, es, es decir, escribir las ecuaciones de Newton y las ecuaciones de torque, ¿cierto? Pero antes que escribir eso, aquí también es aconsejable, o sea, no es aconsejable, hay que hacerlo, es decir, cuál es el sistema de referencia que nos vamos a dar. Recuerden, cuando yo escribo las ecuaciones de Newton para sólidos, lo que estoy describiendo es, en cuanto a sólidos, es sumatoria de fuerzas igual a m por la aceleración del centro de masa, ¿cierto? Eso es lo que habíamos escrito hace un montón de rato atrás. Aquí realmente lo vamos a ocupar, ¿sí? Así que la voy a escribir así. Por Newton es sumatoria de fuerzas igual a m por qué aceleración, la del centro de masa en particular. Ahora bien, y esas son las fuerzas que acabo de poner acá, ¿cierto? Esa fuerza. ¿Cuál es la aceleración del centro de masa? Bueno, es lo que quiero calcular, ¿cierto? Pero, ¿qué tipo de movimiento es el que hace el centro de masa? ¿Cae el centro de masa? ¿Hace esto? ¿Qué cosa hace? ¿Se va para allá? ¿Qué cosa hace el rota, ¿cierto? Y rota, entonces, si es que la barra tiene largo L, entonces conozco el radio de giro, es L medio, ¿cierto? Y más o menos describo un círculo alrededor de ese punto P que está acá, ¿cierto? Entonces, dado que rota, y esto, muchas no sé, obviamente no todos fueron alumnos míos en física 1, pero siempre les aconsejé, cuando tengo algo que está haciendo un movimiento circular, siempre es aconsejable que el centro, el sistema de referencia, uno de los ejes, obviamente uno solo de ellos, coincida con el radio de giro. O sea, si yo sé que aquí el radio de giro es para allá, entonces le aconsejo que siempre vaya así. En este caso, justamente era fácil, pero cuando la barra está así, entonces ahí hay que escoger el sistema de referencia. Ahí lo aconsejable es que el sistema de referencia sea algo que esté así de ese estilo. ¿Sí? Que siempre el sistema de referencia coincida con la línea central. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Entonces, en este caso era fome porque la foto es la foto del caso más simple, pero es importante tener eso como en mente, ¿ya? Entonces, tengo que mi sistema de referencia básicamente va a ser ese que va a estar ahí. ¿Sí? Lo voy a llamar X y le voy a llamar Y. Entonces, ¿cuánto va a ser? Voy a hacer la ecuación simple primero. La ecuación sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y. ¿Cuáles son las fuerzas presentes? Voy a tener primero un RI, que le voy a poner RI simplemente. Voy a tener menos M por G igual a em, un M por una aceleración en el eje Y. ¿Cierto? ¿Qué pasa ahora a lo largo del eje X? ¿Cuáles son las fuerzas presentes? El peso no tiene componente, la única que tiene componente es esa fuerza Rx, ¿cierto? Y Rx tengo que decir a qué cosa es. Si esto en principio está rotando, ¿cierto? Entonces va a ser m por una aceleración en X. Y recuerden, esta aceleración en X, ¿de qué tipo va a ser?
¿Cuánto va la aceleración en X? Primero, para dónde va a apuntar la aceleración si esto estuviese rotando en esta foto? Entonces, ¿para dónde apunta la aceleración en X? A ¿Para la allá derecha, o para acá? ¿Derecha o izquierda? a la derecha. ¿Por qué dirías tú que apunta para la derecha? Recuerda, ¿qué tipo de movimiento es el que Sería, describe? Ya lo sería la dijimos. izquierda. Sería la izquierda. Sí, es para la izquierda, porque recuerden, el tipo de movimiento que describe el centro de masa es un círculo, ¿cierto? Y como yo sé que describe un movimiento circular, entonces voy a tener una aceleración tangencial y una aceleración centrípeta. ¿Y el centro para dónde está acá? Justo para allá, pues entonces tiene que tener una aceleración que vaya para allá. ¿Sí? Así que apunta, en realidad, apunta hacia la izquierda, la aceleración. O sea, lo puedo escribir, va a ser menos m por aceleración centrípeta. ¿Sí? Pero por ahora es poco importante esto, chiquillos, porque la verdad es que no me interesa mucho qué pasa con ninguna de estas ecuaciones, porque van a ver lo siguiente. Tengo que escribir ahora, ya escribí mi sumatoria de fuerza igual a 0, y ahora tengo que escribir, perdón, igual a 0. Sumatoria de fuerza igual a m por a, y ahora voy a escribir entonces la ecuación que acabamos de exponer, por cierto, sumatoria de torque igual a I por alfa. Aquí ahora, entonces, respecto a qué punto está rotando el sistema, respecto al punto P. Entonces va a ser la sumatoria de torque respecto al punto P, el momento de inercia respecto al punto P. ¿Sí? De estas fuerzas que están acá, tengo R y mg. ¿Cuál de estas dos? ¿Las dos hacen torque o solo una de ellas? La R hace torque, ¿no? No, porque está derecha. ¿Cómo? Y como está en el sistema de referencia, no hay torque. Exacto. Como está aplicada en el mismo punto que me estoy considerando, entonces no hay torque. Esta entonces no hace torque. La única que está haciendo torque es esta que está acá. Entonces, ahí es fácil, porque la única que va a hacer torque, sí, lo voy a escribir explícitamente, el torque que hace R más el torque que hace mg es igual a IP por alfa. Pero entonces el torque que hace R, ese es 0, ¿cierto? ¿Cuánto es el torque que hace en la fuerza del peso? Entonces, distancia, ¿cierto? Que es L medio por la fuerza, por el seno del ángulo en- eh, entre la distancia y la fuerza. ¿Cuál es el ángulo que hay acá? En esta foto, por eso es que es más fácil este problema. En esta foto el ángulo es 90 grados, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí cuando le ponga el seno de 90, esto es justamente 1, ¿sí? Así que ni siquiera lo pongo. Como son perpendiculares, es fácil, ¿sí? Y esto que va a ser I por alfa. Así de simple, es I por alfa. ¿Cuánto vale I en este caso? Recuerden, es I respecto al punto P que estoy calculando. ¿Alguien se acuerdan cuánto es el momento de inercia de una barra respecto al borde, no? Si no se la sabe, no es grave, pero Profe, me perdí desde cuando empezó con la aceleración centrípeta abajo, con una sumatoria de torque igual a I por alfa. Desde ya, ahí hacia abajo me perdí. ¿Lo podría repetir, profe? ya. Esta es la ecuación que acabamos de demostrar, ¿cierto? Que esta ecuación que estaba acá, ¿cierto? Torque igual, esta es la letra griega tau, por si acaso, no es una T. Yo no sé hacerla bien, pero así se hace. El látex se hace así, ¿ya? Ya, entonces, lo que hay que hacer entonces es aplicar esta ecuación que es la que me describe esencialmente las rotaciones, ¿no es cierto? Entonces tengo solo dos fuerzas presentes, el torque respecto a este punto P va a ser el torque de la fuerza R respecto al punto P y el torque de la fuerza peso respecto al punto P. El torque de la fuerza R respecto al punto P, como la fuerza R está aplicada ahí mismo, entonces este torque es cero, ¿no es cierto? Recuerden que es R cruz F. Entonces, en ese caso es la distancia la que se hace cero, porque está aplicada ahí mismo, así que no hace torque. Piénsenlo como que es imposible que R lo haga hacer rotar, no lo puede hacer rotar, ¿cierto? Porque está ahí mismo en el eje. La única que realmente lo hace rotar es este mg.
Así que para calcular recuerda que son puros problemas en el plano, así que lo que nos interesa a la larga es el módulo de R por el módulo de la fuerza por el seno del ángulo que hay entre estos dos vectores. Aquí el ángulo que hay entre estos dos vectores es 90 grados, por lo tanto el seno de 90, esto vale 1. Así que por eso es que no lo puse, o lo puse por 1 al final, ¿cierto? Así que lo único que me queda es módulo de la distancia. ¿Cuál es la distancia? Desde el punto P al punto donde está aplicada el peso. L medio, por cierto, la mitad de la barra. Y después me queda el módulo de la fuerza, y el módulo de la fuerza es simplemente M por G. Ese torque tiene que ser igual a I por alfa, donde alfa, recuerden, es la aceleración angular, que es la que nos están pidiendo, ¿sí? Así que si ahora recordamos que esto es una barra que está rotando respecto al borde, entonces me acuerdo que ese momento de inercia es 1/3 de m por L al cuadrado. Eso lo pueden sacar de la tabla. ¿Se acuerdan que les puse hace varias semanas atrás una tabla con momento de inercia? O ocupan Steiner, ¿cierto? El Steiner dice esto. Distancia al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ocupando Steiner, entonces ustedes recuperan cuánto es el momento de inercia de una barra respecto a su borde. Así que ahí estamos listos al final. ¿Se entendió? No me acuerdo quién me preguntó, pero ¿se entendió lo...? Sí, ahí me quedó más claro. Gracias, profe. Ya, qué bueno. Entonces, ahí estamos listos porque tengo todo, se va la masa, se va la masa, se va un L, se va ese otro L y me queda que alfa alfa entonces vale 3G dividido en 2L. Por eso es que las ecuaciones de arriba ni me sirvieron, porque este problema era tan simple que no ocupé. Las ecuaciones de arriba me sirven para calcular las reacciones. De hecho, por eso hay un problema que vamos a hacer y vamos a hacer el caso general cuando estoy por acá. ¿Sí? Lo importante entonces es que encontramos la aceleración angular en esta foto. Recuerden, esta no es la misma en todo instante de tiempo, es solo en el instante inicial. Esto vale la aceleración angular. ¿Se entendió, chiquillo, no? Al final fue como harta tetra. Si se fijan, el problema como que realmente empezó como por acá. ¿Sí? Aquí esto tiene una particularidad. Fíjense lo siguiente. Este problema uno puede sacarle un poquito más el jugo y es el siguiente. Si yo dibujo de nuevo la barra, ¿cierto? Encontramos que la aceleración angular alfa es 3G partido por 2L. Esta aceleración angular alfa es la misma para todo el sólido, recuerden, ¿cierto? Pero todos los puntos del sólido aceleran igual, ¿o no? ¿Sí o no? Fíjense que están rotando todos respecto a este punto, al borde izquierdo. Ese punto que está acá, ¿tiene la misma aceleración que el del borde o no? No, porque la distancia no es la misma a la que Exacto, se encuentra el centro de masa. exacto. Si recordamos que entonces, recordemos que la aceleración como la lineal, ¿cierto? Es alfa por R. Así que puedo decir que la aceleración, si ese es el punto, por ejemplo, aquí voy a poner el punto Q, y esa distancia es R, entonces la aceleración justamente del punto Q es 3G partido en 2L por R. Entonces, como les dijo el compañero recién, entonces depende de la distancia linealmente de la distancia. Mientras más grande es el R, mientras más al borde me voy moviendo, entonces la aceleración del punto va aumentando. ¿Sí? ¿Cuál es el punto que tiene mayor aceleración? Este que está acá. Calculémosla. ¿Cuánto es si es que yo me doy un punto PQ? Escucha, no le puedo poner R porque ya hay un R. No le voy a poner... ¿Qué nombre le ponemos al punto? Ya le puse P también. Qué corto letra. A. Ese. Es que ese es raro ponerle un punto S. Ya voy a calcular el punto A.
¿Cuánto va a ser la aceleración? Entonces, a modo de ejemplo. Ejemplo, la aceleración del punto A va a ser 3G partido en 2L por ¿cuánto? ¿Cuánto es la distancia entre el punto acá, entre eso y ese? L, ¿cierto? Y si se fijan, esto se va con S y me queda un resultado bien raro. 3G medio. ¿Notan algo acerca del resultado, no? ¿Qué particularidad tiene ese resultado? Dice, es 3 medios, ¿cuánto es? En número. Es 1,5. Me dio que es 1,5 veces la aceleración de gravedad. ¿Encuentran que hay algo como raro ahí, no? O novedoso, más que raro. Es más grande que G. Eso es más grande que G. Eso es muy raro. Que el punto que esté acá esté acelerando con una aceleración mayor a la gravedad. Es muy raro. Pero es la magia de la física, es la magia de las rotaciones, del torque, de estas cosas. El problema está correcto. Existe una porción de acá, de la barra, y entonces, ¿y qué pasa? Si lo calculo un poquito más acá, ahora, este es el punto que tiene efectivamente el que tiene la aceleración más grande posible, que este 3G medio, ¿cierto? Si me borro un poquito más acá, seguramente 3 medios de G es 1,5, ¿cierto? Por aquí a lo mejor es 1,4, 1,3, ¿cierto? Todos estos puntos de por acá, de algún valor para acá, aceleran con una aceleración mayor a G. De aquí hacia la izquierda van a ser con aceleraciones más chicas que G. Por ejemplo, si me doy la mitad. Si me doy cuánto vale la aceleración del centro de masa. ¿Qué tengo que hacer? Va a ser alfa por R, ¿cierto? O sea, el alfa que tenía antes va a ser 3G dividido en 2L por... ¿Cuánto es la distancia del centro de masa al punto de rotación? L medios, ¿cierto? Y si ahora lo calculo, digo, se va ese L con, con ese L y entregué que es 3/4 de G. Y ese valor efectivamente es más chico que G. ¿Sí? Entonces, el centro, si ese fuera el centro que está acá, entonces su aceleración es 0,75 veces el valor de G. ¿Sí? Entonces uno puede ver de que aquí hay un valor más o menos crítico, donde de aquí para allá es mayor que G y de aquí para acá es más chico que G. Sí, de hecho pueden calcular ese valor, valor si ustedes quieren calcularlo, simplemente decir a qué valor justo acelera con G. Lo único que hay que hacer es decir cuando esto vale G y les va a dar que es 2/3 de L. ¿Sí? Entonces aquí si calculamos, más o menos ahí están los 2/3, de aquí hacia la derecha todos los puntos, como digo, aceleran mayores a G y de aquí a la izquierda menores a G. Entonces ahora con eso, la pregunta viene, si es que ahora ustedes tuvieran, si hago el mono de nuevo, ya ahí tengo la barra, aquí está el punto, y yo pusiera una pequeña monedita acá arriba, una pequeña moneda, así como de peso despreciable, cosa que no me afecte el resultado que ya tenía. Y esto obviamente bajo la acción de la gravedad, como siempre. Si no fome. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si suelto la moneda ahí bien cerca del borde? Un poco más lento que la barra. ¿Con qué Exacto. ¿Con qué aceleración va a caer la moneda? Con G. Con G, porque es una partícula puntual, no está rotando, la partícula es una de tamaño despreciable, una moneda, ya no existen las monedas de peso. La moneda una cosa bien chiquitita, pero digamos que las monedas de peso. No está rotando, no está haciendo nada, ¿cierto? Simplemente está bajo la acción de la gravedad. Así que esta cae con G, pero la barra, ese punto que está acá, va a acelerar bien rápido, ¿cierto? Entonces, finalmente, si yo aquí lo hago y lo arreglo y de repente como que suelto el lápiz, entonces la moneda se va a despegar automáticamente. Se despega al tiro de la barra. Pero ¿qué pasa si es que ahora en vez de poner la moneda ahí, la pongo por acá? ¿Qué pasa si la pongo ahí? ¿Se despega o no se despega?
Empieza como a deslizarse por la barra hasta que Exacto, a ahí cierto punto se va a despega. empezar como a deslizarse, ¿cierto? Pero no se va a despegar, porque este punto que está acá va a acelerar con menor que G y la moneda va a querer acelerar con G, pero no puede porque está la barra finalmente. Entonces va a ser como una especie de plano inclinado y eventualmente se van a despegar, ¿cierto? Esta situación es mucho más complicada que la primera que habíamos descrito, ¿sí? Pero esto todo me lo entregó un resultado, ¿se dan cuenta? Un problema extremadamente sencillo que salió a la larga. Esto fue harta cháchara para explicar el tema de la aceleración centrípeta y todo, pero salió en 3 líneas, 4 líneas. Y pudimos hacer todo ese tipo, ese análisis. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren, hagan ese experimento en la casa. Ya. Entonces, espérenme, ¿qué hago? Que no sé si hacer ese problema del mono que le hice recién o no. Estoy pensando en el problema más simple que viene después de este. No, ya yo creo que es el que estaba puesto nomás. Ya, entonces me voy para atrás y voy a pensar en el problema entonces, el de la derecha. Que ¿qué es lo que tengo? Tengo una polea de radio R, masa M, esencialmente conozco su momento de inercia, ¿cierto? Y está enrollado en una cuerda, perdón, que sostiene este bloque de masa M chiquitita. Y la pregunta sería entonces, con qué aceleración cae? ¿Sí? Entonces calculemos ese problema, ¿cierto? Entonces, lo voy a empezar a hacer aquí mismo al lado, ¿ya? Entonces, calculemos ese problema. Para esto voy a sacar como una foto mejorada, una foto como de perfil de la situación. Entonces, esencialmente lo que tengo es un círculo, un círculo. Tengo una cuerda que está por acá y tengo el bloque, ¿cierto? Acá. Ya, ahí estaba masa M y todo eso. Ya, pues entonces, ¿cuáles son las fuerzas presentes en esta situación? Aquí está el eje de rotación de la polea, ¿cierto? Em, ya, entonces, primero en la situación fácil, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las fuerzas que están presentes aquí? Aquí las voy a hacer al tiro en el mono, ¿ya? En este mono, entonces, obviamente, como siempre en la vida, es el mg, va a ser m chica por g. ¿Y qué más tengo? Tengo una tensión. Tengo una tensión para allá, ¿sí? ¿Qué más tengo? Por este bloque no tengo nada más, ¿no es cierto? Y en cambio, ¿qué pasa con el tema de la polea? ¿Cuáles son las fuerzas presentes? Si tengo este tramo de la cuerda, este que estoy marcando acá, claramente, entonces, si tengo una tensión que va por este lado para allá, entonces tengo la tensión que va por el lado que está aplicada en la polea, pero para acá, ¿cierto? Para abajo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Tengo esa tensión que está aquí. ¿Qué más tengo? Si se fijan en el mono en 3D, tengo la masa de la polea y tengo el eje, ¿cierto? Así que la polea tiene masa. Así que tengo que poner el peso de la polea. Va a ser m por g. ¿Y qué más tengo? ¿Tengo algo más o no? Chiquillos, nadie quiere responder. ¿Qué lo tiene tan perdido?
se pide encontrar cómo acelera el sistema. Esto, obviamente, lo que ocurre en el problema es que la cuerda se empieza a desenrollar, la polea tiende a hacer esto y el bloque tiende a bajar. ¿Sí? Entonces, si yo me pregunto ahora por las fuerzas presentes en la polea, ¿tiene peso? Sí, el mg. Está la cuerda enrollada, cada vez que tengo cuerdas tengo tensiones. ¿Y qué es lo único que me queda? Que esto está apoyada en un eje. Como está apoyada en el eje, entonces tengo que tener una fuerza de reacción para allá. ¿Para dónde va en este caso? Pucha, es malo que tenga la misma fuerza de reacción, que en la misma letra, pero no sé cómo ponerle. Ya, aquí le voy a poner N. Contrariamente a lo que dije hace un rato, le voy a poner N, porque ya no se me ocurre qué otras letras voy a poner, ¿ya? Pero es una reacción, ¿ya? Y ya está ese R. Y estamos listos, ¿cierto? Entonces escribamos ahora las ecuaciones para cada objeto. Entonces, la sumatoria de fuerzas para la polea. Aquí no es tan relevante esto, pero entonces, para la polea, ¿cuáles son las fuerzas que tengo presentes? Tengo entonces, primero, la polea acelera o no acelera. Me refiero en su aceleración del centro masa. ¿Qué hace? La polea no cae, por cierto, porque está en el pivote. Así que es una cuestión que está fija, esto no está cayendo, ¿cierto? Entonces, esto es una cuestión que está como clavada a la pared, si ustedes quieren. Entonces, lo único que tengo es que sumatoria de fuerzas tiene que ser 0. Impongo que sea 0, ¿cierto? Y eso es porque la aceleración del centro masa es 0. Y eso lo único que va a implicar es que las fuerzas que van para arriba se tienen que compensar con las que van para abajo y me va a quedar que la normal menos la tensión menos mg tiene que ser igual a 0. Pero esa ecuación es bien cero aporte, no me va a servir mucho. Las ecuaciones que me van a servir son otras. ¿Qué otra cosa pasa para la polea? Tengo que hacer sumatoria de torques igual a I por alfa, ¿cierto? Ahora, respecto a qué eje está girando la polea, al pivote que pasa por ahí, ¿cierto? Ahora, en esa pregunta, aquí lo voy a poner O de que sea el centro, el torque O respecto al punto O. ¿El anormal hace torque o no hace torque? Chiquillo. Es que aquí todo pasa en la vertical, así que era bien fome poner el sistema de referencia. O sea, porque fíjense que están todas las fuerzas en la vertical, pues, todas en la vertical. Así que, pero si usted mejor pongámosle ahí X, Y. ¿Sí? Ese es el eje. La normal, ¿hace torque o no hace torque? No, porque está aplicada ahí mismo. Chiquillo, de verdad es terrible fome hablar con un chat. Estoy hablando y ustedes solo les pide que pues solo va a tener un mínimo de interacción. La normal no hace torque. ¿El peso hace torque o no hace torque? Tampoco, por la misma razón. Están ambas aplicadas en el mismo punto. Así que ni esa hace torque, ni esa hace torque. ¿Sí? Entonces, la única fuerza que va a hacer torque es la tensión. ¿Cierto? ¿Cuál es el torque que realiza la tensión? Recuerden, el módulo del torque es módulo de la distancia por el módulo de la fuerza por el seno del ángulo entre ellos. ¿Sí? Le voy a poner otro nombre a la variable, ¿ya? Por el seno de beta. Se quedó pegado. Ya. Entonces, ¿cuál es la distancia aquí típica? La distancia que tengo que imponer acá, en ese donde dice módulo de R, es la distancia que hay entre el punto y S. ¿Cuál es? En este caso, fácil, pues, es simplemente R, el radio de giro. ¿Cuánto es el módulo de la fuerza? La tensión. Así que me queda por tensión. ¿Cuál es después el ángulo que hay entre esa distancia y la fuerza? Es 90 grados, así que el seno de 90 es 1. Así que simplemente el torque es R por T, no es nada más que eso. ¿Qué más tengo después? Eso es I por alfa. ¿Cuánto es el momento de inercia? Lo voy a dejar simplemente como I por ahora, nomás. Y respecto al centro masa por alfa. Nada más, ¿cierto?
fíjense que hasta ahora tengo, al final, esta ecuación es cero aporte, no me aporta nada, yo veo al tiro porque tiene una normal, no me interesa qué pasa con la normal. Tengo que, las incógnitas tengo por ahora, tensión y alfa. Tengo dos incógnitas y una sola ecuación importante, ¿cierto? Entonces la tengo que dejar por ahí. ¿Qué pasa ahora con la que tengo que ocupar? Por cierto, la otra que me importa es la fuerza, la ecuación asociada a la masa m. Entonces, ¿qué pasa para la masa m? ¿Qué tipo de movimiento es el que hace la masa m? Si me voy al mono aquí. Como ya les dije, obviamente, si esto yo suelto el sistema, lo tengo ahí de repente y de repente lo suelto. ¿Qué va a hacer? Va a tender a acelerar para abajo, por cierto. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que voy a tener? Aquí por eso es que quizás me sirve tener el sistema de referencia que vaya a ser así como para que nadie se enoje y lo escribo igual. El sistema de referencia que vaya para abajo, ¿cierto? Y llamo positivo a lo que va para abajo. Entonces, llamando positivo a lo que va para abajo, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener mg menos la tensión, tiene que ser igual a m por a. ¿Sí? Tengo solo dos fuerzas presentes sobre la masa m. Una fuerza, entonces, la fuerza mg lo tira para abajo, la tensión lo tira para arriba, y eso tiene que ser igual a m por a. Entonces, ahora ahí dicen, tenemos otra ecuación. Sí, efectivamente, tengo dos ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2, ¿cierto? Pero tengo ¿cuántas incógnitas ahora? T, alfa y A. Tengo una ecuación extra, pero tengo una variable extra. ¿De dónde saco la tercera bajo la manga? ¿Cuál es la relación entre A y alfa? ¿Existe una relación o no? ¿A qué corresponde? La aceleración del objeto de masa m, ¿cierto? La aceleración, digamos, lineal a lo largo de esta dirección, que sería, como están conectados por la misma cuerda, estos dos puntos, entonces sería esencialmente la aceleración de ese punto de la polea, ¿cierto? Porque por ahí está pasando la cuerda. Así que con eso, ¿cuánto es la relación entre A y alfa? Todos ven que es esto que está acá, ¿no? Esta relación cinemática entre la aceleración angular de la polea y la aceleración tangencial de ese punto, que es la misma que la de ese punto que está acá. Ya, están demasiado silenciosos. No sé si es porque no están entendiendo nada, o están muy agotados, o esto es muy fome. Pero es muy fome para mí en realidad, hablando solo prácticamente. Ya, entonces tengo tres ecuaciones y ahora tengo tres incógnitas. T, alfa y A. Así que tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Esto es más o menos sencillo. La forma de resolverlo es bien estándar, porque lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Entonces, si yo voy a partir de 1, de la ecuación 1, voy a escribir que la tensión es I centro masa por alfa partido en R, ¿cierto? Y de la ecuación 3 voy a tener que, o sea, reemplazando de la ecuación 3, voy a tener que la tensión es I centro masa por A partido en R al cuadrado. Lo que hice fue reemplazar ese alfa que está acá, lo reemplacé ahí arriba. Así que alfa es A partido en R, así que ese alfa lo reemplacé por A partido en R y con el R que estaba acá, por eso me quedó A partido en R al cuadrado. Esa ecuación que voy a llamar la ecuación 4, la voy a sumar entonces la ecuación 4 con la ecuación 2. Entonces la ecuación 4 la sumo con la ecuación 2 y voy a llegar a que, si uno se fija, tengo mg menos t por ese lado, más t por este otro, se van a ir los t, así que en el lado izquierdo me queda solamente mg y en el lado derecho me va a quedar m por a más todo este término que estaba acá, ¿cierto? Que es I centro masa por A, todo eso partido en R al cuadrado. Y ahí estamos listos porque uno agarra, factoriza por A, me queda M más I centro masa dividido en R al cuadrado.
y finalmente después divide por m y divide por toda esa expresión que está acá y me llega que la aceleración es g dividido por 1 más I centro masa partido por mr al cuadrado. Entonces lo que uno encontramos es que aquí uno se da cuenta que, fíjense que esto tiene efectivamente dimensiones de aceleración, porque tengo el término con g acá, tengo que g dividido por un número. Todo lo que está en el denominador es un número. Aquí esto es un 1 más. Si uno se da cuenta que cuánto es las dimensiones del momento de inercia. El momento de inercia siempre tiene dimensiones de masa por distancia al cuadrado, ¿cierto? Y esto es masa por distancia al cuadrado. Así que todo esto que está acá, efectivamente, es un número. ¿Sí? Así que esto, lo que está abajo, es un número. Con el G está todo bien en cuanto a las unidades. ¿Qué más me dice este resultado? Me dice que, ¿qué pasaría si es que este resultado, mirándolo aquí, es mayor o menor que G? Dado que la polea tiene masa, tiene cierta distancia, ¿cierto? Este es un número positivo finalmente. Lo voy a después calcular en el siguiente paso, pero es un número positivo. G dividido por un número mayor que 1, porque está todo esto sumando, es menor que G. ¿Sí? La aceleración con la que cae finalmente este objeto es más chica que la aceleración de gravedad. ¿Por qué viene eso? ¿A alguien se le ocurre por qué es más chica o no? ¿Por la cuerda? No, no es por la cuerda. Fíjate en cuanto a la ecuación. ¿Cuál es el término que hace que yo divida por un número distinto a 1? Esto, ¿por cierto? O sea, el hecho que esté la polea, o que al revés, más que esté la polea, el hecho de que la polea tenga masa hace que este término sea distinto de 0. Entonces, como le estoy sumando ese poquito al 1, entonces hace que la aceleración sea más chica que g. O sea, de alguna forma uno dice, este es el resultado como realmente correcto. Si uno hubiese resuelto este problema en física 1, y les digo, tengo una polea, tengo un objeto que está desenrollando, ustedes me tienen que decir al tiro, profe, esto cae con g. ¿Cierto? Uno dice, porque como que dice, la polea ideal, qué sé yo, entonces polea ideal, el objeto cae con g. El hecho de que la polea ya no sea ideal, que tenga un tamaño, tengo una masa y tengo un radio típico, entonces hace que las aceleraciones que calculemos, si comparamos uno como en los métodos de física 1 y los métodos de física 2, como que en física 1 simplificaba, metía hartas cosas debajo de la alfombra. ¿Sí? Como que decía, la polea ideal. Ya, las poleas no son ideales, ¿cierto? Las poleas tienen un radio y tienen una masa. Y eso hace que las aceleraciones sean más chicas que las que calculábamos antes y las velocidades también sean más chicas. ¿Sí? Veamos ahora el ejemplo concreto. Si modelamos que la polea, uno la puede pensar como que fuera un disco, entonces uno dice, entonces el momento de inercia respecto al centro masa es un medio de m por r al cuadrado, ¿cierto? Si reemplazo, entonces me va a quedar que es a dividido en g, 1 más un medio de mr cuadrado dividido en mr cuadrado, entonces se va a ss, me queda 1 más un medio es 3 medios y finalmente me queda que la aceleración es 2/3 de g. Con esa aceleración cae el bloque con 2/3 de g. ¿Sí? Si yo calcular ahora, les pido cuánto es la velocidad del objeto luego de que este a lo mejor descendió cierta distancia h, si parte del reposo y después cae cierta distancia h, eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Entonces calculo la velocidad que tiene acá. Vamos a ver que nuevamente, si ustedes lo hacen esto con física, en física 1, ustedes va a decir velocidad igual raíz de 2gh. No sé si se acuerdan de algún resultado así, pero existe ese resultado, ¿cierto? Uno cuando ve que un objeto cae a cierta altura por gravedad, la velocidad es raíz de 2gh. Ya vamos a ver que ese resultado está malo o es incompleto porque se olvida el hecho que la polea tiene masa y uno ve que el resultado es que necesito emplear energía para hacer rotar la polea y por lo tanto parte de la energía total del sistema
no va toda para este, sino que se reparte entre la polea y este otro. Y eso hace que caiga más lento. Necesito energía para hacer rotar las partículas de la polea. ¿Sí? Entonces, ahora empezamos a resolver un problema un poquito más serio de este tipo de situaciones. Por decir, las poleas no son ideales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les puedo decir que calculemos qué pasa si tengo, ahora no sé, un plano inclinado, tengo aquí una polea y tengo un objeto que está colgando aquí de masa M1 y un objeto que está acá de masa M2. Pero ahora la polea esta que está acá tiene cierta masa M y radio R. La pregunta es, ¿qué hace o cuál es la aceleración del sistema? Esto si usted es un problema de física 1 y ustedes se olvidan de la polea, es fácil el problema, ¿cierto? Pero ahora tienen que introducir de que la polea está moviéndose o para allá o para acá. Y por lo tanto, hay que calcular los torques en ese punto, para la polea. Y por lo tanto, calcular la aceleración angular que tenga la polea y que va a estar asociada a la aceleración de cada una de estas masas. ¿Sí? Ya, chiquillos. Entonces, ahora, como les decía, se nos abren hartas posibilidades de resolver muchos problemas porque tenemos esta ecuación como maestra. Hay realmente infinitos problemas que podemos resolver con... Ahí está un poco parecido a lo que les había mencionado. Ahora de verdad hartos problemas por resolver de esto. Así que la próxima clase va a ser de problemas, seguramente. Y quizás vea momento angular. No estoy seguro. Ahí vamos a ver. Si está en equilibrio, no, pues. De hecho, era un poco la pregunta que alguien me hizo en el foro el otro día. Cuando está en equilibrio, entonces ahí da lo mismo, porque ahí no hay, la aceleración angular de la polea no tiene, pues. Entonces ahí no cambia nada, si está en equilibrio. Pero a priori no tengo cómo saber si es que está en equilibrio o no, pues. Entonces, no tengo por qué suponer, ahora que ya tengo toda esta herramienta, no tengo por qué suponer de que está en equilibrio. Sí. ¿Hay alguna pregunta, chiquillo, no? ¿No? No, bro. Ya, entonces nos vemos el próximo martes. Profe, yo tengo una pregunta. O sea, Sí, pero es como, no tiene que ver con la clase, así que no sé si igual lo grabo. sí, sí, puedo parar si quieres la grabación. No, sí, es que era sobre la prueba. Es que, bueno, no estaba yo seguro si en la parte de la tensión, ambas tensiones eran iguales o eran distintas. Espérame. No son iguales. ¿Son iguales? Sí, casi seguro que sí, son iguales. Ah, ya, es que tenía esa duda, entonces no Sí, sabía me si parece que hacerlo, si es que el sistema rota, o sea, cuando rota, de hecho, es una de las cosas que vamos a ver, y eso la aprovecho de comentar en este tipo de... Aquí ya no están viendo en mi pantalla, pero así como un comentario. En este tipo de situaciones que están acá, o la misma que le hice en el mono recién de la polea, ¿cierto? En este tipo de situaciones, la tensión acá no es la misma que la tensión acá. Y tiene que ver con que la polea está rotando. Vamos a Ah, ya. ver eso en la próxima clase, de que para que la polea rote y tenga cierta aceleración, la única opción posible es que la tensión 1 sea distinta a la tensión 2. La única opción posible. Si las tensiones Ya. son iguales, entonces la polea no rota. Y por eso, una vez más, eso era lo que hacíamos en física 1. Uno decía, aquí T y T, y era más fácil el problema. Aquí no, po. El hecho de que estoy estudiando la aceleración de la polea también, entonces la tensión por un lado no es la misma que la tensión por el otro. Pero eso es solo debido al hecho de que la polea aquí tiene cierta aceleración angular. Cuando no la tiene, ahí pueden ser, o sea, ahí son iguales. Ah, ya. Gracias, profe. No sé, chiquillos, de qué página, vean el Serway nomás, los capítulos o el Tipler creo que mejor, tiene problemas más difíciles que los del Serway en esta parte. Está al final después de, no me acuerdo en qué capítulo es, chiquillos, porque depende de la edición, pero vean, pues si ahí van a ver, vean el índice y van a ver
la parte de rotaciones de sólidos. La verdad es que no me acuerdo de qué capítulo es. Hace rato que no abro esos libros. Ya, chiquillos, nos vemos. Que tengan un buen fin de semana. Chao, Lin. Chao, profe.